roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria. Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos un día más en su programa Los Días de la Gracia. Estamos muy agradecidos con el Señor de continuar con esta serie de charlas, hermanos, y temas que la verdad nos causan mayor compromiso, no solo con cada uno de ustedes, sino directamente con el Señor, porque pues obviamente a ustedes les toca tal vez ver un poco lo que después de poder revisar un poco juntos el Señor nos permite tener, hermanos, pero ya estamos un poco golpeados con el tema de hoy y ni siquiera hemos empezado, pero rogamos a Dios que nos ayude y que así como el Señor nos ha permitido pues poder ver un poco acerca del tema de hoy, pues también el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, porque creemos que es muy necesario que la iglesia tome verdaderamente identidad y verdad, hermanos, con la veracidad de la palabra, valga la redundancia. Entonces, hermanos, son temas que si ya de por sí los primeros implicaban mucho compromiso, mucho respeto, mucha solemnidad, mucho valor, hermanos, pues más ahora, porque vamos a referirnos acerca del carácter de Dios, acerca de los atributos de Dios, hermanos, que hoy bien podríamos estar utilizando tal vez para este espacio para comunicar a lo mejor otros conceptos que propiamente también son importantes. No le restamos la importancia a los demás temas actuales, temas relacionados con otras de carácter político, etcétera, hermanos, pero hemos considerado, el Señor nos ha permitido ver que los atributos de Dios, hermanos, el carácter de Dios es algo que debe de quedar fielmente establecido en nuestros corazones para verdaderamente percibir quién es la persona de Dios, hermanos. Entonces, este es un día de introducción, este es un día para empezar a desmenuzar, a platicar en referencia a los demás atributos que se vienen en general. Entonces, les pedimos que nos acompañen en esta tarde, en este tema, hermanos, que es la introducción hacia el carácter de Dios. Para eso está con hoy nuestro hermano Paulo. ¿Cómo estás, Paulo? Bien, gracias a Dios, estoy muy contento de estar nuevamente en esta nueva edición, en este nuevo espacio de este programa Los Días de la Gracia, que con ayuda de Dios ya hemos estado llevando a cabo algunas semanas, y como bien dices, pues muy bendecidos, con temor delante del Señor, pero también con gozo de poder hablar de lo que se nos ha revelado a través de la palabra, ¿no? Que es la persona maravillosa y eterna de nuestro Señor soberano. Y bueno, pues esperando que con la intervención del Espíritu Santo podamos trasladar Amén. La verdad bíblica, ¿no? Al final, pues no tenemos otra intención, sí, claro, ni otra fuente, ¿no? O sea, porque ¿de qué podríamos hablar de nosotros que valiera la pena que los hermanos nos escucharan? La verdad es que no. Así que entretenerlos con nuestros absurdos temas propios, pues no nuestra biografía, no tiene caso. Pero tenemos este libro maravilloso que nos revela tantas verdades y milagros que queremos platicar. Amén. No. Bueno, hermanos, y en esta ocasión, pues nuestro hermano Isra estaremos al pendiente si logra tener conexión con nosotros. Le pedimos al Señor que pueda ser posible. Si no de antemano, hermanos, pues sabemos que el Señor bendice y guarda también a nuestro hermano Isra y a los que pudiéramos estar en este espacio. Entonces, vamos a introducirnos, hermanos, acerca del carácter de Dios. Creo que en primera instancia pues ya vimos la persona de Dios en su expresión de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también era necesario pues obviamente abarcar el carácter, ¿no? Porque no se conoce a Dios solamente por su, ¿cómo decirlo?, su manifestación
como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, ¿no? Sino que se conoce a Dios por su carácter, ¿no? O lo que Él es, o lo que en Él hay, ¿no? Entonces, propiamente yo creo que esta introducción tal vez nos va a ayudar como a empezar a entender un poco, porque la verdad, entender plenamente el carácter de Dios no nos va a ser posible, o sea, no nos es posible. El miércoles pasado nos hablaba, por ejemplo, el pastor Alex acerca de la ira de Dios, que es parte de los atributos y es parte obviamente del carácter, pero una de las cosas que mencionaba, por ejemplo, es que su ira pues no es como humanamente nosotros, cualquier hombre se puede irar, ¿no? Porque es esa distinción, es esa parte en donde nosotros tenemos que entender en que lo humano no va a afectar en la forma moral o característica de cómo Dios obra, ¿no? O cómo Dios hace o cómo Dios actúa, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna forma yo creo que podemos iniciar en esta parte conociendo un poco acerca de los caracteres, porque son muchos aquellos que vamos a estar abarcando en este programa acerca de los atributos de Dios. Pero bueno, ¿cómo vamos a conocerle, hermanos? Obviamente yo creo que la primera instancia, como decías, pues es las Escrituras, ¿no? La absoluta instancia de conocer a Dios es a través de las Escrituras y entender que no está a interpretación personal, ¿no? O sea, el carácter de Dios no es una interpretación personal que nosotros hacemos de Dios. Por ejemplo, tú o yo, pues a lo mejor en primera instancia hacemos la interpretación de alguien, a lo mejor a simple vista, ¿no? O sea, llega alguien a la congregación y humanamente, bueno, quiero creer que a lo mejor soy el único que lo llega a hacer, pero de repente hay quienes miran a una persona y juzgan hasta cierto punto. Esta persona se ve que es así, crean un concepto, exactamente, ¿no? Se crean un concepto de esa persona, ¿no? Hacen una persona así cuando la realidad a lo mejor nada de lo que aparentan, ¿no? O nada de lo que son, ¿no? Entonces, obviamente nosotros lo que tenemos que buscar es no nada más una interpretación personal acerca de la persona de Dios, sino una interpretación bíblica o referencia a la palabra acerca de la personalidad de Dios, acerca del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en el error de que en las congregaciones se diga, por ejemplo, lo que nos comentaba nuestro pastor Alejandro este miércoles, pues que Dios es amor, ¿no? Y no tiene ira, ¿no? Entonces, así a rasgos personales cualquiera puede interpretar a su conveniencia, ¿no? Entonces, creo que es la primera parte para poder empezar a introducirnos en este tema y conocer que pues el conocimiento de Dios no es en referencia a la interpretación personal. Sí, no, por supuesto, de entrada, creo yo que deberíamos mencionar que la revelación de Dios, la autorrevelación de Dios, porque Él es el único que se puede dar a conocer a nosotros. Hay una revelación que se le llama la revelación natural, ¿no? Que es, de hecho, esta semana leí una noticia acerca de que el hijo del actor Tom Hanks, norteamericano Tom Hanks, que su hijo dejó el ateísmo, se convirtió al cristianismo y dentro de su testimonio él menciona que es porque vio la majestad de Dios en la creación. Wow. ¿No? Entonces sí hay un acercamiento inicial al cual Dios está de alguna manera expuesto o a la vista de la humanidad, ¿no? Pero esa revelación es solamente en el sentido de su existencia. Deja clara la creación, deja clara la existencia del Creador, ¿no? Deja como un testimonio la existencia del Creador. Sin embargo, usamos la palabra conocer y debemos entender que en el pensamiento hebreo el conocer es algo mucho más de lo que tú decías, ¿no? De que yo conoces a tal persona, sí, lo he visto. No, claro. Eso no es. Uno como herederos de la cultura occidental y como latinoamericanos, sí lo conozco. Es uno chaparrito, morenito, ¿no? Pero te preguntan quién es, cómo es, quién trabaja, esta casa, ya no sabes, sin embargo crees conocerlo. Claro. En el pensamiento judío, el conocer a alguien era un nivel de profundidad, adentrarse, sí, de una intimidad. De hecho, por eso el Antiguo Testamento dice, y Adán conoció a su mujer y
Ese conocer tuvieron la intimidad, ¿no? Se conocieron a profundidad. Entonces, en ese conocimiento es en el que queremos descansar. Hay gente que dice, es que yo conozco de Dios. ¿No has escuchado? Yo he asistido a estos lugares. Es que yo conozco de Dios, pero me parece interesante que usan esa palabrita, ¿no? Es que yo conozco de Dios, ¿no? Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que conozco de Dios? ¿Conoces a Dios o no le conoces? No es que conoces, es como de oídas, ¿no? Como dijera Job. Sí, conozco de Dios un poco, ¿no? Pero a un nivel muy superficial. Dice la palabra en Evangelio de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Entonces, ya hay un conocimiento de la existencia de Dios. Sin embargo, la vida eterna depende también del conocimiento del Dios verdadero, no del Dios falso que nos podamos llegar a creer, ¿no? Decías también que ves a una persona y por ejemplo, si ves a una persona, a un joven, entra un joven y fornido, ¿no? Que es así fuerte, puedes decir, bueno, a esa persona probablemente le guste el gimnasio, le gusta hacer ejercicio. Por el contrario, es alguien que no, dices, a él no le gusta el hacer ejercicio, sí, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos con Dios? ¿Cómo hacemos con Dios que dice la palabra que Dios es espíritu, no tiene un cuerpo, ¿no? No, aunque la Biblia usa un lenguaje en el cual se identifica o se representa a sí mismo con cierta forma humana, por ejemplo, cuando dice su mano, su ojo, su oído, ¿no? Sí, como que son rasgos para entender, comunicar, ¿no? Sí, comunicarnos ciertas ideas, ¿no? No es que Dios tenga ojos. Exactamente. Por ejemplo, cuando dice que Dios se entristece, ¿no? En Dios no hay esa variación emocional, ¿no? Él es puro en todos sus atributos y se mantiene en una no rigidez, pero sí en una firmeza, en una constante, ¿no? Y ¿cómo hacemos con Dios si Él no tiene espíritu, no tiene forma, no tiene cuerpo? Pues es entonces donde podemos entender que, número uno, no debemos esforzarnos por buscarle una forma, ¿no? El mismo Señor en Isaías 40:18 dijo, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondrán? Esa palabra semejante habla de forma, claro, ¿no? Se traduce también como figura, forma o modelo. O sea, como que qué forma le vas a dar. Entonces, eso está descartado, hermano. No podemos atribuirle una forma a Dios. Ese es el error que muchos han cometido, a creer que Dios es un hombre barbado, blanco, sentado en un trono. Sí está en un trono, pero no es un hombre blanco, ¿no? La única imagen que tenemos clara de cómo está sentado Dios en su trono es en Jesucristo, porque Él es un hombre y Dios totalmente. Amén. Entonces, pues para conocer a alguien, hermanos, hablando de esta intimidad, se requiere del conocimiento de su carácter, de su persona, cómo se comporta, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se expresa. Es necesario, es algo de fundamental importancia, Sí, porque por primera vez, como dices, la naturaleza, o sea, la creación da muestra del Dios creador, ¿no? O sea, existe bien como esa comparativa, ¿no? Es ya deja ver que hay un diseñador, bueno, pero ahora ¿cómo es ese diseñador? Claro. Porque no es lo mismo saber que hay un diseñador a cómo es el diseñador o cómo es el creador. Claro. Pero no en semejanza física, como mencionas, no en semejanza de características físicas o corpóreas, vamos a llamarlo del cuerpo, sino pues en lo que nos deja ver de él, ¿no? En su carácter. Porque el carácter es lo que va a trascender al final. Es como, por ejemplo, pues creo yo, al menos tú o yo, no nos casamos con nuestra esposa solo por su físico, ¿no? Y tuvo que ver un poco, a lo mejor, claro. ¿No? Tuvo que ver un poco, pero de entrada, pues obviamente el carácter de cada una de ellas, pues fue lo determinante, ¿no? Para acercarnos, para poder, ¿cómo decirlo? Como conocernos, ¿no? En primera instancia. Entonces, obviamente, eso es lo que también es muy absurdo y muy burdo tal vez, pero realmente nosotros no nos acercamos a Dios por su ¿cómo decirlo? Por el conocimiento solamente físico de lo que Él es, sino por la persona que Él es, el carácter que Él es, la santidad que Él irradia,
la verdad que Él es, el consolador que Él es, ¿no? Todos y cada uno de los atributos, porque si nada más nos acercáramos por una cualidad, voy a llamarla así, aunque no es una cualidad, en Dios, pues obviamente estaríamos descartando todo lo demás, ¿no? Entonces estamos abrazando directamente pues todo lo que es Dios, y yo creo que eso es un error que hoy en las iglesias pues hay, ¿no? Que no se ha tomado la dedicación o el tiempo verdaderamente por conocer verdaderamente a Dios. Y bueno, dirán, bueno, es que en mi iglesia sí hay cursos, es que en mi iglesia sí hay lugares de formación, ¿no? Pero no estamos hablando literalmente en referencia a que haya cursos o no que haya cursos, no, esas son herramientas que obviamente nos van a llevar, pero el conocer es una relación tan personal que obviamente la herramienta nos va a conducir, ¿no? Pero la relación personal que se va a desarrollar de Cristo, de Dios con su iglesia, pues es algo ya enteramente individual, ¿no? Claro, y es importante que esta relación con Dios y estas experiencias con Dios son a través de su palabra, ¿no? Porque de repente hay una forma de pensar dentro de un cierto sector de la iglesia cristiana que la experiencia es algo totalmente subjetivo, algo totalmente inmesurable, no se puede medir, no se puede cuantificar. Es que yo tuve una experiencia yo conozco a Dios porque tuve una experiencia con Dios. En mi recámara sentí un fuerte viento y caí al piso y estuve llorando, no sé, ¿no? Sin juzgar las experiencias de cada hermano, ellos sabrán, ¿no? Pero lo que voy es qué conocimiento de Dios te deja eso. Claro. Solamente te deja, es que yo sentí esto, sí, pero ¿qué te dice de Dios? Por lo general no tiene una respuesta. Por lo general es lo que yo sentí, lo que yo experimenté, y te dicen generalidades, ¿no? Oh, es que Dios es muy bueno. Y sí, claro. Y en esta serie de estudios que vamos a comenzar con esta sesión, creo que es importante decir a nuestra audiencia que en esta clase, en este tema que vamos a platicar, del carácter de Dios, no es que vayamos a develar el carácter de Dios completo, porque no es imposible, es inconocible el Señor, no lo podemos conocer a plenitud. Solamente es tratar de exponer la necesidad que tenemos de aprender de quién es Dios, y a lo largo de estas sesiones que empezaremos a estudiar los atributos de Dios, iremos uno a uno dentro de nuestras capacidades y con ayuda del Espíritu Santo conociendo un poco más, ¿no? Pero es una relación que no se puede tener, hermanos, no se puede tener una relación con Dios si no se tiene una relación con su palabra. Así es. No nos engañemos, hermano. Creo que es el primer filtro, ¿no? Claro, si tú no lees tu Biblia, hermano, no te engañes. Puede ser redimido, sí, pero eso no depende de ti, o sea, eso es lo que Dios ha hecho. Sin hacer nosotros nada, Él nos escogió, nos salvó, nos redimió por Cristo Jesús, ¿no? Y nuestro Señor, y nos ha salvado, y ahora somos sus hijos. Amén. Pero nosotros si lo queremos conocer, debemos conocer su palabra, sus dichos. Es una relación epistolar, ¿no? Una relación de cartas, como cuando te mandabas cartas y no había oportunidad de verse en persona, pero bueno, se va dando a conocer, es algo similar, ¿no? Entonces no tenemos una buena relación con Dios si no tienes una buena relación con su palabra. Yo creo que eso nos va a dejar ver, obviamente, congregacionalmente, cómo hay lugares, obviamente, en donde si no se habla la palabra, pues te están dando a conocer a alguien más, ¿no? Sí, su imaginación, su interpretación. Sí, debemos tener cuidado, ¿no? Con eso. Es la Biblia. Hermano, es que es usted muy cuadrado. Hermanos, es la palabra de Dios. No tenemos otra. Es la palabra de Dios lo que nos ha dejado el Señor. Amén. Y nos debe ser suficiente. Si consideras que es muy cuadrado decir que solamente es por la Biblia, entonces es porque no te es suficiente la Biblia. Entonces Dios es insuficiente, no es totalmente sabio, porque una persona en no sé cuántas dice, no, es que para mí no me alcanzó, ya no le salió el cálculo al Señor. Sí, no, y he escuchado, de hecho hay gente que obviamente hacen interpretaciones propias y dicen, aquí el Señor se equivocó y quiso decir esta otra cosa, ¿no? Entonces ya desde ahí te está dando, digámoslo así, en primera instancia, pues obviamente que se está dejando a un lado la única fuente veraz que tenemos para conocer o tener directamente cómo actúa Dios, el carácter de Dios, hermano. Porque hoy tristemente pues hay lugares, congregaciones, hay sitios donde se toma ciertos pasajes bíblicos y ya con eso se contextualiza
a lo mejor una forma en la que se dirige a la congregación, a la iglesia, cuando en la realidad no lo miramos en la plenitud de la Biblia, ¿no? Que ese sea la muestra verdadera del carácter de Dios, ¿no? Por ejemplo, el decir es que el Señor comía y bebía y ya por eso nosotros entonces tenemos un carácter, podemos decir, podemos comer y podemos beber, ¿no? Por ejemplo, alguna vez a un joven había una frase que se tenía, ¿no? Ministro sin panza no es de confianza. Pero la realidad es que ¿dónde dice eso, no? Sí, no. Eso no va a asegurar que realmente se sea o no conforme a las Escrituras, ¿no? Y es como si dijéramos en referencia hacia el carácter de Dios de la misma forma, ¿no? Sí, hay muchas frases que han surgido de la voz popular entre la iglesia. Por ejemplo, eso de Dios no castiga. A mí me decían, es que Dios no castiga. No, hermanos, Dios castiga y castigará y será fiel en su castigo. Así es. Y será con todo su furor y con todo su amor. Así es. Para sus redimidos, porque a veces adelantarnos, pero por ejemplo, si yo me voy a casar, ¿no? Días antes de mi boda, y estoy preparando la casa donde voy a llevar a mi esposa, y me encuentro que hay ratas en la casa, y a ella le dan pavor, y de hecho sí, le dan mucho asco los roedores, ¿no? Las ratas específicamente. Pero entonces yo llego y como yo digo, es que yo soy amor. Es que yo soy amoroso. Le voy a pedir. Entonces, no las voy a matar. Las voy a dejar ahí. Le voy a decir a mi esposa, convive con ellas, no sé, porque yo soy amor. No, de alguna manera voy a tener que aplicar un juicio, voy a tener que aplicar un castigo, una acción para expulsar esas ratas, de modo tal que mi esposa, mi amada, tenga un lugar limpio. Bueno, el Señor va a hacer lo mismo con el pecado. Claro. El Señor no va a llevar a su esposa a un lugar donde todavía haya ese agente contaminante tan dañino, tan destructivo, tan con ese poder de putrefacción que tiene. Qué tan degradante es el pecado que a Luzbel lo convirtió en Satanás, que a los ángeles los volvió demonios. O sea, y que el Señor y encuentra ese pecado contenido en millones y millones de seres humanos, porque Él es amor. Entonces va a decir, no, pues mi novia, mi esposa, que conviva así para que la contamine, no importa, porque yo soy amor, para nada. Tal vez es adelantarnos, pero como hay conceptos, ideas, clichés, frases, luego uno ve frases y imágenes que hermanos hacen y suben a internet, y luego que hermanos retuitean o retransmiten, dices, wow, o sea, es puro humanismo, no tiene ninguna base bíblica, y lo están compartiendo, y incluso ponen abajo, he visto, amén, ¿no? Y dices, órale, eso no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Y eso es principalmente, ¿por qué la gente no conoce a Dios? ¿Por qué cada vez la iglesia hay menos temor de Dios? ¿Por qué cada vez nos atrevemos a traer? Imagina cómo es la cosa. Es que es fundamental el conocer a Dios, porque nos va a librar del error con graves consecuencias, ¿no? ¿Cómo podemos pensar, si recordamos nosotros que el mundo es el sistema que está en contra de todo lo que Dios es y representa y hace? ¿Cómo podemos pensar como cristianos, o algunos ministros pensar que pueden tomar estrategias del mundo para meternos a la casa de Dios, si es un sistema totalmente opuesto? Claro. Eso es peor que lo que hicieron los hombres de Troya al meter el caballo, porque ellos siquiera no sabían qué había adentro. Pero tú los metes. Pero nosotros lo estamos metiendo a toda conciencia. Es el enemigo. Estamos en territorio enemigo en el mundo. En este mundo tendrán aflicción, serán zarandeados, y queremos meter al mundo. Es una locura. Sí, claro, porque no conocemos a plenitud que, por ejemplo, muchos de los atributos de Dios, como por ejemplo, vamos a poner en base a lo que es Dios, el atributo de la provisión. La providencia de Dios. La providencia de Dios. La providencia de Dios, hermanos, pues está en todo, aún en esta pandemia. Pero claro, si nosotros, por ejemplo, como el ejemplo que dices ahorita, nosotros pensamos que no, es que necesitamos estrategias porque los hermanos ya están dejando de diezmar, los hermanos ya están dejando de ofrendar, pues entonces hay que meter un caballo de Troya, ¿no? Como a lo mejor en una forma en la que, pues ahora llamemos a los que sean, ¿no? Invita a tu vecino y dile que traiga su ofrenda y que con eso va a ser perdonado. Olvídate, esos son mecanismos humanos, ¿no? Yo recuerdo con tanta lástima y con tanto pesar una ocasión que fuimos a un festival que es aquí
en México, en Guanajuato, el Festival Cervantino, y fuimos unos hermanos de la iglesia. Y algunos pueden decir, ¿cómo fueron a ese lugar? No, hermano, cuando tu plan es otro, te la puedes pasar muy bien. Como tip, como estrategia. A donde va la bola, tú vete hacia el otro lado. En verdad, nosotros disfrutamos tanto ese paseo porque iban todos los chavos hacia un evento, toda la gente, un montón de chavos, nosotros éramos jóvenes, también solteros. Nosotros nos íbamos para el lado contrario. Dejaban vacíos las cafeterías, dejaban vacías las plazas, y era cuando nosotros aprovechábamos. Pero me llamó mucho la atención porque nos dieron un folleto de que iba a haber una actividad y al parecer era cristiana. Entonces íbamos 3 hermanos y dijimos, vamos, pese a que nosotros ya éramos salvos por el Señor, dijimos, vamos a ver qué tal, ¿no? Y ver cómo está la cosa. Nos interesaba, ¿no? Y fuimos, hermano, y llegamos y empezamos a ver en esa plaza, pues había varios performances, hay unos mimos y cosas así, y de repente empezó una batucada, tambores, y empezamos a ver, y empezaron a salir unas chavas de una carpita, unas chavas con falditas y con tops bailando, y nosotros dijimos, no, pues quién sabe, ahorita yo creo que van a salir los hermanos, ¿no? A la actividad, y de repente se acercan las muchachas y te empiezan a agarrar de las manos y te jalaban para bailar con ellas. No, esperen. Y me acuerdo que un hermano, mi amigo Iván, le dijo a una de las muchachas así como dice, no, mi religión me lo prohíbe. Y reímos, ¿no? Bueno, pues resulta que estas muchachas eran las hermanas que era la actividad evangelística. Ya después, fíjate lo que hicieron, jalaron con carnada, y los jalaron a los muchachos. Iban unos muchachos con sus cervezas en la mano, bailando con ellas. Ya llegaron, los sentaron en el piso, y ya cuando los sentaron, salió un hombre y hicieron una obra de teatro, y después dio un mensaje, y después hicieron una carpa para que un mensaje profético. Las muchachas que habían estado bailando eran cristianas y eran profetizas. ¡Ora! Sí, entonces ya estaban ahora profetizando allá adentro. Dios bendito. De verdad fue algo así que dijimos, oh, no es posible. O sea, eso es no conocer a Dios. Claro. Eso es no conocer que le estás faltando al respeto, usando la lascivia para atraer a la gente. Claro. Pensando que el Espíritu Santo, que Él es el que nos va a llevar a toda verdad y el que nos revela, nos da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Así es. No es suficiente. Y hasta dónde lleva el no entender. Sí, claro, una ayudadita, porque Dios no, hermanos, es algo de vital importancia. Lo dijo el Señor Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así es. O sea, si no le conoces, hermano, como decía el hermano Otto, pongámosle reversa, y si no le conoces, entonces tú sacas tus conclusiones. Así es. No, yo creo que esa es la parte importante, porque tristemente, como dices, puede ver todo este tipo de casos, y hay quienes con toda la, ¿cómo decirlo?, con todo el conocimiento de que están haciendo mal, lo siguen haciendo, ¿no? Y hay quienes a lo mejor erróneamente lo llegan a hacer, pero si, claro, puedes ver en la suficiencia del Espíritu Santo, como bien decías, pues obviamente no va a ser necesario el que... No por eso quiere decir que no vamos a ser de alguna forma dinámicos en ciertas cosas, ¿no? Pero eso no va a implicar en que obviamente apliquemos ese dinamismo en métodos humanos, ¿no? Nuestro dinamismo no va a ser en métodos humanos, nuestro dinamismo va a ser en base a sabiduría y poder de Dios, así como cuando Pablo llegó y dijo, de esta estatua que dice el Dios no conocido, pues de él les predico, ¿no? No se puso a hacer un show, no se puso a hacer un show de magia, no puso a sanar, no, sino que aplicó la sabiduría de Dios. Y yo creo que eso es lo que ha fallado, yo creo que en mucho, por no conocer verdaderamente a un Dios todopoderoso, obviamente, que puede obrar más allá de las condiciones humanas, más allá del pensamiento humano, y por eso es que tristemente pues vemos este tipo de expresiones, este tipo de actividades, de campañas de evangelismo, de actividades seculares que buscan atraer los sentidos, ¿no? Cuando vemos en un inicio, pues el serpiente, ¿qué fue lo que atrajo? Primero los sentidos, ¿no?, de Eva, al hacerle ver que era deseado el fruto, ¿no? Después de la mentira vino el deseo, ¿no? Y propiamente nuestro Señor, cuando miramos, Él dice que vino sin hermosura para que nadie le desease, ¿no? Entonces como que Él no actúa por ese deseo principal, ¿no? Sino no es un deseo, dijiste,
por la palabra lascivia. No es un deseo lascivioso, sino es un deseo... No. Es puro, tan puro que es irresistible. Y es que conocer los atributos de Dios nos van a dar un margen, un parámetro, una acotación de salvación, de cuidado, porque vamos a poder, y nos va a llenar nuestra vida de una paz y de un descanso, sabiendo que Dios es justo, que es santo, que es amor, que es compasivo, que es misericordioso, que es lleno de gracia, y que a su vez es fuego consumidor, es ira, es fiel, ¿no? Es justo, es soberano. Todo eso es una contención de protección maravillosa. Amén. Son las alas que cubren como las gallinas a sus polluelos, ¿no? Como decías, Eva, el ataque que el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:3 dice que él teme que fuéramos engañados como Eva, y dice dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Y cómo le extravió Satanás a Eva? Le hizo una pregunta: con que Dios ha dicho. Puso en entredicho el decir de Dios, puso en entredicho su integridad, puso en entredicho su carácter. La veracidad. Su carácter. Entonces le entró la duda. Cuando uno piensa eso, si uno tiene claro por la palabra y por el Espíritu Santo, por la fe, que Dios es justo, pase lo que suceda en tu vida, suceda lo que te suceda, tu corazón está vacunado para atribuir la injusticia a Dios, o en contra de atribuir la justicia a Dios, injusticia, ¿no? Entonces es de vital importancia el estudio de los atributos de Dios. Pienso yo que en gran medida la iglesia se encuentra en la condición que se encuentra por esto. Claro. Por esto, porque esto permea en todas las actividades de la iglesia, en lo que se enseña, en lo que se canta, en lo que se platica en los pasillos, en lo que se evangeliza. La materia prima del evangelismo es el evangelio. ¿Y cómo es posible que haya evangelistas que no conocen el evangelio? Y que no conocen el evangelio porque no conocen a Dios. ¿Cómo es posible que, si alguien te pregunta ¿por qué? ¿Cómo es posible que la muerte de un solo hombre haya salvado al mundo? Claro. Bueno, si tú lo ves que es un solo hombre y no tienes ni idea de quién es Dios, ni cuál es su pureza, su valor infinito, su peso santísimo, entonces tú dices, sí es cierto. Pero si tú dices, es que ese hombre era Dios, ese hombre es Dios, y ese hombre es el ser más puro, santo, autoexistente, misericordioso, todopoderoso, omnisciente, entonces la cosa cambia. Claro. Pero si no sabes ni quién es Dios, para ti murió un carpintero judío en el madero. Sí, claro, yo creo que ese es el temor, inclusive, que hasta puede existir en muchos por compartir el evangelio, ¿no? Porque no conocemos verdaderamente a Dios como es, ¿no? Porque y terminan compartiendo su testimonio. Exactamente. O sea, le das más peso. No, yo era un drogadicto. O mi hijo, mira, mi hijo era drogadicto. Y ya no estás hablando del hijo de Dios, estás hablando de tu hijo. Eso no es el evangelio. Claro. Y no lo va a salvar. Lo puedes conmover y tal vez lo atraigas. No, pues igual y a mi hijo me lo salvan también, ¿no? Sí, no. Pero ese hombre no es cristiano. No se trata de, obviamente, la obra eficaz es lo que Jesucristo hizo, ¿no? Cuando nosotros recurrimos a otros medios, como decías, a otras formas, es que mira, a fulanito se volvió al cristianismo, ya tiene un mejor trabajo. Pues olvídate, eso lejos está del conocimiento de Dios y de la salvación. O mira, es que fulanito empezó a ir a la iglesia, porque también está errado solamente creer, que solamente asistir a una iglesia, ¿no? Obviamente se piense que es que fulanito fue y ya es una mejor persona. O sea, no es moralidad, no es humanismo, es el poder de ese Dios que transforma, es el poder de ese Dios soberano que nos lleva a una plenitud de amor, ¿no? Entonces, es ahí donde cambia nuestro concepto, cambia nuestro pensamiento en referencia hacia Dios. Yo me pregunto, por ejemplo, cuando estaba Felipe y el etíope, pues el etíope pues no hizo más que hablarle, Felipe, pero no hizo más que hablarle acerca de lo que estaba escrito. Él no le habló de otras cosas, le habló acerca de lo que hizo la obra de Jesucristo eficaz, y fue suficiente. O sea, no le dijo, ven, te invito a mi iglesia porque va a haber una actividad de sanidades. Y tal vez nunca lo volvió a ver. Pero se fue salvo. Por el conocimiento de Jesucristo, de Dios, del Dios verdadero. El pueblo perece por falta de conocimiento, y no es conocimiento aritmético, no, es conocimiento de Dios. De quién es Dios, que te conozcan, te vuelvo a citar Juan, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Amén. a quien has enviado. Y yo creo que también de repente escucha uno frases a los hermanos que sinceros, hablan sinceramente, pero están sinceramente equivocados. Cuando dicen, se refieren a Dios como es mi patrón, es mi socio, es ¿qué otras cosas dicen? Por supuesto, Dios nos llama amigos, ¿no? Pero hay otro tipo de cosas que a veces diluimos a Dios tanto, o diluyen Claro. a Dios tanto al hacerlo semejante a algo que puede estar a nuestra par. Porque cuando dice Dios es mi socio, tú podrás ser mi socio, Claro. pero jamás podrás ser Dios, ni mi Dios. Así es. Entonces, rebajarlo a nivel de criatura es blasfemia. Creo que el error está ahí, ¿no? En moldear a Dios a nuestras condiciones, ¿no? O a nuestras actividades, a lo que hacemos, ¿no? A lo que creemos. A lo que creemos, para tratar de entenderle, cuando la realidad no se trata de que le entiendas. O sea, esa es en primera instancia, porque el hermano Tozer decía, en referencia con lo que decías ahorita, ¿quién puede hablar acerca de los atributos de Dios o conocer toda la majestad de Dios? Pues la realidad es que no, o sea, no hay forma. Pero sí, en algo se puede tomar un poco de lo que es Dios, y obviamente evitar el rebajar esta muestra de divinidad en Jesucristo, en el Padre, en el mismo Espíritu Santo, ¿no? Porque nosotros podemos entender de manera terrenal alguna forma, ¿no? Pero tampoco lo ejemplifiquemos como si ya fuera de esa forma, como decías, ¿no? Mi socio. Decir que Dios es mi socio porque humanamente yo veo esto, humanamente yo entiendo esto, pues está lejos. Tenemos que tratar con toda solemnidad y todo respeto la persona. El Señor de es el Dios. soberano del universo. Exactamente. Y si bien Él le puede estar al pendiente en su soberanía, en su misericordia de tus asuntos, no es porque sea tu socio, es porque es tu Señor. Así y es. porque cuida de ti como cuida de toda su creación, y como tienes atención especial, providencia especial para los suyos. Así es. Pero no es para nada que lo pongas a la par tuyo como un socio. O sea, es... platicábamos acerca de un ejemplo, ¿no? Dios, Jesús es mi coach, decían. Ah, sí. No, Jesús es mi coach y me da los mejores consejos. No, Jesús no es tu coach. Bueno, tal vez para él ni eso, pero para la iglesia Jesús es nuestro Señor. Así es. Él es nuestro capitán, el que comanda nuestra vida. Él es el que lleva el timón de nuestra vida y el que nos lleva por donde a Él le place, porque es lo mejor para nosotros. Así es. Pero esa confianza de creer que todo lo que Dios haga es mejor para nosotros deriva de conocer su carácter. Porque, ¿qué pasa si tenemos un Dios voluble? ¿Qué pasa si es un Dios con personalidad múltiple? Que de repente está de buenas y de repente de malas, como cualquiera de nosotros. ¿No? Y hace 2020 años dijo en la cruz: todos son salvos. Los que vean a Jesús, los que crean en mi Hijo Jesucristo serán salvos. Pero hoy se despierta de malas y cambia. ¿Saben qué? Ahora siempre no. No hay salvación para No hay salvación. Claro. ¿No? Ante esos temores, es por eso que el apóstol Pablo, después en una de sus cartas, dice: no hay más condenación para los que están en Cristo. Así es. Como recordándoles: hey, Dios no cambia, no hay más condenación. Entonces, cuando uno sabe que Dios es fiel, y cuando dice que es fiel, eso lo vamos a estudiar cuando veamos la fidelidad de Dios, no es fiel a ti, ni fiel a mí, es fiel a su palabra, es fiel a Él mismo, a su dicho, ¿no? Entonces vamos a poder decir amén. Y lo que está pasando, el coronavirus y cualquier enfermedad, no es que Dios me esté condenando, es que Dios está disciplinando, porque al que ama, disciplina. Sí, claro. Y de ahí podemos partir, hermanos, para tratar de entender también cómo debemos de estar lo más atentos posibles, obviamente, a cualquier enseñanza, a cualquier detalle que pueda ser tomado, obviamente que diluyan el carácter de Dios, hermano, porque inclusive Pablo hace referencia acerca de aquellos que hablan por agradar a los demás, ¿no? O sea, es como si nosotros o en una congregación, por buscar tu favor o tu agrado, pues te vamos a decir que no hay infierno, ¿no?
o te vamos a decir porque que no eres llega. pecador. Exactamente. Por ejemplo, la doctrina de pecado está muy diluida porque no se conoce a Dios. Exactamente. Vemos el pecado como que, ay, no es para tanto, no, porque no hemos conocido su santidad. Exactamente. Cuando tengamos un poco más de claridad bíblica de su santidad, de lo purísimo de su ser, entonces, y comparamos contra el pecado es abominable, es horrible, no tenemos idea qué tan pestilente y tan desagradable, no tengo ni adjetivos para describirlo, la bajeza y lo asqueroso, putrefacto, no sé cuál es decir, que es nuestro pecado. Claro. Porque no tenemos parámetro, porque no sabemos cómo decir. Por eso no, es que no le digas, es que su pecado ahí es su pecadito, es su detalle. No. Sí, claro. Fíjate que en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí la palabra de engañándoos se puede traducir también, significa pensar equivocadamente, calcular mal, razonar falsamente o engañarse. Entonces, ¿cómo habla de un cálculo? De no tener los datos completos, de no tener los datos correctos. Claro. Eso es lo que sucede. Hay gente que está engañada pensando que conoce a Dios y que tiene una relación con Él. Por eso el Señor al final va a decir, no los conozco. Y ese no los conozco no es que Dios no sepa de su existencia, porque Dios es omnisciente, Él sabe quiénes son. No los conozco, no tengo una relación con ustedes. Claro. No tengo una relación con ustedes y ustedes no tienen una relación conmigo. Aunque digan Señor, Señor. Aunque la teoría esté, pero en la práctica, como dice Santiago, solamente oidores, ¿no? Así es. Yo creo que el problema está en que también debemos de entender, hermanos, que lo que mencionamos obviamente no es para que ya se volvieron unos ¿cómo se llaman esos que presionan, o sea que ya todo es pecado. Hermanos, no se trata de que reaccionemos así, sino que estemos orillados obviamente a vivir plenamente a los pies de Cristo. O sea, es no darte salida humana. Si lo quieren ver, si no lo quieren ver así de una forma, es no darte medios humanos por los cuales puedas ser salvo, es no darte medios humanos por los cuales puedas llegar a la salvación, sino es orillarnos a Cristo simplemente, ¿no? Y cuando uno da gracias a Él, estamos bajo su gracia, cambia, o sea, claro. Cuando te están diciendo eres pecador, y antes de la gracia, hermano, es condenación. Es por eso dice que esa es la predicación que provocó que mataran a los apóstoles y a los profetas. Así es. Pero ahora nosotros, después de la cruz, después de la gracia, Dios es un pecador, aleluya, y podemos decir como dijo el apóstol Pablo, y en esto se manifestó el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Así es. Entonces, cuando a un salvo, a un regenerado por el Señor, dicen, eres un pecador, y dices, aleluya, sí, amén, y aún en eso se manifiesta el amor de Dios, porque amén. Aún siendo lo que soy, Él murió por mí y me ha redimido. Entonces, se magnifica la gracia, sí, claro. Porque si el pecado lo hace chiquito, muchos dicen, es que eres salvo, y le he hecho la pregunta a algunos muchachos, a algunos hermanos, ¿y eres salvo? Sí, y les digo, ¿salvo de qué? No, ni me dicen la teoría, la muerte segunda, sí, pero ¿de qué? O sea, cuando se tiene conciencia del peso del pecado, la gracia se magnifica. Claro. Se magnifica, porque nos podemos dar cuenta de lo valioso que fue el sacrificio del Señor, ¿no? Y como decíamos o decimos, esto repercute en la vida de la iglesia hoy en día. Hoy, Toño, hay que escuchar lo que se canta. Claro. Hay cosas que se cantan que ¿cómo escuché esa canción? ¿La que te dije ahorita? No, hay otra muy famosa de este ministerio de la canción de la colina. La canción de la colina. Ya quien la cachó. Que dice, Dios es súper, no sé, Dios es súper fuerte, y otras que dicen, tómalo, y canciones que dices, bueno, mira, si bien no, tal vez son bien intencionadas, tal vez, pero tienen una doctrina súper deficiente. Uno de los principios que tenía en la iglesia, al principio, los padres de la iglesia,
los reformadores, incluso ya después la herencia puritana, es que el tiempo de la música era un tiempo didáctico, era un tiempo de enseñanza doctrinal, donde los coros, los himnos, los salmos que se cantaban dejaban una enseñanza doctrinal de quién es Dios. Hay que escuchar este himno maravilloso: Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Ese salmo es una exaltación al carácter y a la persona del Señor, de Dios. Y ya nuestros hijos, de escucharlo: papá, ¿qué es omnipotente? Fíjate. Papá, ¿cómo en tres personas? Claro. ¿Qué es santo? Pero si todas te dicen aquí, Dios es Dios es no sé, no me acuerdo cómo dice esa canción, gracias a Dios se me olvidó. Pero para que la sigan escuchando. Sí, y no juzgo, o sea, hay canciones que están bien, tienen buena teología, buena doctrina, pero hay que analizarlas, hay que poner atención en lo que se canta. Claro, a quién se exalta, cómo se exalta los atributos de Dios, ¿no? Porque si ha dejado de ser el centro Dios, pues obviamente ya se le pone más peso a ciertas experiencias de vida, se le pone más peso a lo mejor, y tal vez en un inicio hay personas que lo quieren hacer porque ha sido de bendición a su vida, ¿no? Que canten es que a mí el Señor me permitió componer esta canción cuando yo estaba en un tiempo de estas circunstancias. Bueno, relacionalmente lo que debemos de entonar en nuestras congregaciones, bueno, eso es, aunque es un plano secular, pero creemos que tal vez es algo que nos va a ayudar a glorificar a Dios, porque al final ¿quién tiene que ser exaltado sino la soberanía de Dios? ¿Quién tiene que ser exaltado sino el amor de Dios, ¿no? Pero si le estamos atribuyendo a una experiencia personal de un hombre, a lo mejor un canto, pues bueno, tal vez nos está inclinando hacia otras cosas que no son plenamente la adoración hacia Dios. Y tal vez no sean herejías así, bueno, sí son, pero no son, o sea, no son que te digan abiertamente vete a pecar o cosas así, no. Sí, claro. Por ejemplo, hay una canción del hermano Montaner, lo digo con todo respeto, hay una canción que se llama La Gloria de Dios. Y la gloria de Dios es ¿cómo será la gloria de Dios? Que dice la Biblia que en Isaías 6, cuando fue llamado, que vio a los ángeles, estos eran querubines, me parece que sí eran querubines o serafines, pero que están volando y que tienen 3 pares de alas, con unas vuelan, con otras cubren sus pies, que son la señal de que son criaturas también, y con otras se cubren los ojos. Ante la gloria de Dios se tapan los ojos, son seres sin pecado, seres angélicos, y para que ellos se cubren los ojos. Bueno, pues de esa gloria de Dios, de esa gloria resplandeciente de nuestro Señor, se escribió una canción y dice que la gloria de Dios sale a jugar con nosotros y nos deja ganar. Suena bonita, la canción está bonita, no, Dios lo bendiga al hermano. Creo que allí tal vez le faltó precisar, ¿no? O ser más bíblico, porque la gloria de Dios no es para jugar. Claro. La gloria de Dios mató a Usa. Así es. La gloria de Dios mató a Nadab y Abiú. La gloria de Dios mató a Ananías y Zafira. No es para jugar. Y en segundo lugar, no nos va a dejar ganar. Dice la palabra que bajo ningún término dará por justo al pecador. Bajo ningún término. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así entonces, pensar que podemos, en un ánimo tal vez en un ánimo poético, el hermano ahí trató de reflejar la confianza, el amor, la paciencia, la misericordia que nos da al permitirnos la vida, ¿no? Yo pienso que esa era su intención, pero tal vez el uso de las palabras no fue el más adecuado, ¿no? Exactamente. Yo creo que hoy actualmente pues estamos... la música se ha vuelto, digámosle, como que a gran escala. Actualmente a lo mejor cada quien podía tener un gusto musical y tal vez ya era personal, pero ahora ha trascendido mucho la referencia, la forma en cómo se ha definido ciertos movimientos por el uso de la música, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente pues no me gusta para nada cuestiones de reggaetón ni nada, obviamente, por la condición en la que usan, pero tristemente, por ejemplo, alguna vez un pastor que obviamente también le tengo respeto,
hizo referencia hacia un grupo que entonaba ciertos cantos, pero en reggaetón. Y decía, pues es que al final se está compartiendo el evangelio. Y yo en mi opinión, yo pienso, en mi opinión personal, tal vez él tenga la suya, pero a mi opinión, pues yo pienso que, bueno, no creo que en la soberanía de Dios, de alguna forma, él haya tenido que amoldarse a las formas humanas para que entonces se pueda seguir compartiendo de su evangelio. No, y su santidad. Exactamente, ¿no? Santidad no es únicamente, se entiende como que no tiene pecado, pero la palabra es cortar y separar, es apartado, no hay comparación. Así es. No hay comparación. De verdad, mira, ¿cómo podemos justificar eso? Traerle un ritmo que provoca lo que provoca entre los jóvenes al Dios Santo. O sea, ni siquiera tuviste el esfuerzo de crear algo tú diferente para Dios. O sea, yo quisiera que imagínate que alguien se quiere casar una vez y compra un anillo y no le sale con la muchacha, y después va con la que es su esposa y usa el mismo anillo que estaba teniendo en mente para la otra y llega y se lo da a ella. Pues al fin lo que cuenta es que me quiero casar contigo, lo que cuenta es que te estoy expresando mi amor. ¿Será que si se entera ahora tu esposa, mi esposa, la esposa de quien sea, no se compara con nuestro Señor? Yo pienso que bajo ningún término. O sea, ni siquiera ponerse a discutir, no, es que sí es música, que no es el punto, pero Dios no merece que tú crees algo, te esfuerces, hagas algo para Él. Así es. Y no algo tan mal hecho, porque aparte hablando musicalmente es muy difícil. No, escucha las composiciones maravillosas de los himnos, las orquestaciones que se hacían, es una cosa, ¿no? Y aún así no es digna ni comparable con la gloria de nuestro Señor. Ahora un reggaetón, por favor. Menos, ¿no? Pero de ahí es donde debemos, obviamente todas estas aristas que estamos hablando, pues parten de no conocer verdaderamente a Dios, parten de no conocer verdaderamente un Dios santo, verdaderamente un Dios fiel, un Dios del cual pues obviamente la palabra nos deja ver, ¿no? Y obviamente, hermanos, pues lo que deseamos es esto, ¿no? Que conozcamos al Dios infinito, no en conocimiento, como decía mi hermano Paulo, sino en referencia obviamente hacia su persona, ¿no? Y hablando ya un poco acerca de todo esto, acerca de ya cuál es la diferencia, inclusive no tanto igual de manera doctrinal en las congregaciones, de manera en la música, porque es la parte que generalmente pues se utiliza en los cultos, de manera evangelística, porque creemos que también es importante que en las congregaciones se sepa que se debe de compartir con el pleno conocimiento de la persona de que es Dios, porque si en primera instancia pues nosotros no sabemos de qué tamaño es el Dios que nos salvó, como lo decías, con condición del pecado, pues entonces se te va a hacer tan simple, se te va a hacer tan fácil solamente, o se nos va a hacer tan simple a lo mejor dar un folleto que ni siquiera comprendemos lo que dice ahí, o verdaderamente, o es verdad lo que dice ahí, ¿no? Entonces todo esto al final pues está afectando a la iglesia, afecta a las congregaciones, afecta al cuerpo de Jesucristo, porque no se tiene una guianza directa acerca del carácter de Dios, acerca de conocer verdaderamente a Dios en la alabanza, acerca de conocer a Dios en la enseñanza, en la doctrina, en la predicación, en todos los aspectos, pues obviamente va a ser cualquier cosa, ¿no? Y esto incide directamente en nuestra forma de orar. También, claro. Nuestra forma de orar, porque de repente te encuentras con oraciones muy insolentes, o oraciones muy simples, ¿no? Gente que le dice al Señor Jesucristo, Chucho. Claro. ¿No? O sea... Sí, no, rebajando toda la cualidad que hay en el nombre, porque es tan solo el nombre de Jesús es Salvador, salvación, ¿no? Y de verdad, en ese como
ser confianzudo, ¿no? Cuando dice la palabra que tenemos la confianza, que dice que ahora por el Espíritu clamamos Abba Padre. Abba es una palabra que nos transmite una relación paternal de confianza, pero no es una confianza insolente. Claro. No es llegar y jalarle las barbas y... ¿Qué tranza, jefe? ¿No? Sí, no, para nada. Es la confianza de que delante de su gloria, delante de la gloria de su santidad y de su pureza, no seremos destruidos. ¿Por qué? Por su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos llevó a Cristo, ¿no? Esto lo he dicho varias veces, me parece que en este programa también lo he dicho, pero es una cita del hermano R.C. Sproul que me parece muy adecuada y que ha sido, trato de que sea una constante en mi vida, ¿no? Y dice, cuando tú ores, ¿no? Y hablemos orar, el acercarse, entendido como acercarte a Dios, el acercarte a su palabra, el acercarte a lo que Él es, debes tener dos cosas en mente. Una, ¿quién es Él? Y dos, ¿quién eres tú? Claro. Entonces con eso nos va a poner el Señor, vengo con temor, con temblor, Señor, y con confianza. ¿Qué mayor confianza que poderle hablar directamente? O sea, yo no sé, sin caer muerto. Sí. Si en el mero instante ya caer muerto, porque sí, de alguna forma, tal vez inicialmente, hermanos, nuestra ignorancia nos llevó a orar, inclusive pues de manera un poco simple o sencilla, ¿no? Inicialmente, cuando nosotros empezamos una vida cristiana, pero tampoco tenemos un año de conocer al Señor. Tiene que haber un crecimiento progresivo en conocerle a Él. Sí, y no es que haya grandes elocuencias ni grandes palabras así, no, porque el Señor vino, encontramos siervos de Dios en las Escrituras, pastores de ovejas, pescadores, pues políticos, algunos doctores, de todo tipo de... Claro. Pero sí con una oración con conocimiento de Dios. Así es. Con conocimiento, sabiendo quién es Él, que se refleje que estás hablando de un Dios eterno, del Dios que creó todas las cosas. Así es, con toda solemnidad y respeto. Yo creo que pues obviamente la Biblia nos deja ver con cuánta solemnidad hacían, se reunían a orar, inclusive entre los mismos discípulos, que obviamente había esa dependencia y sabían quién era Dios, hermanos, que obviamente cuando vino Simón el Mago y que quiso obtener los beneficios de a ver a ese que le hablan y le dicen Espíritu Santo, porque a lo mejor los llegó a ver orando, ¿no? Sí, claro, veía las obras que hacían. Exactamente, ¿no? Entonces, y por eso con toda, ¿cómo decirlo? Con toda maldad, pues quiso obtenerlo de una relación que obviamente no tenía con Dios, no tenía ni reconocía su solemnidad, ni reconocía ni su soberanía, no reconocía nada de lo que era el Espíritu Santo. Por eso Pedro se molesta así. Inclusive por ahí ahorita me estoy acordando de este cuate, el Cash Luna, que alguna vez dice que el que se equivocó era Pedro, porque sí podía ofrecer algo por lo que era el Espíritu Santo. Y tú dices, ¿cómo? O sea, puedes lucrar, puedes obrar, puedes obtener algo que Dios solamente, la soberanía de Dios dispone para poner sobre sus hijos. La realidad es que no. Entonces, obviamente hay hombres y hay personas que pues, van a buscar los medios por donde sea posible de justificar su necedad, de justificar su ignorancia inclusive, porque hoy en día pues hay mucha gente que justifica su ignorancia haciendo referencia, pues es que la Biblia solo manda a creer en Jesucristo y ya no necesitamos estudiar, o ya no necesito conocer acerca de las Escrituras, o es que... Eso es muy común, Tú crees y ¿qué onda con el arrepentimiento? Exactamente. Y el arrepentimiento no es nada más que me siente yo mal, es un cambio, es un cambio de mente, es un cambio de conducta. No, y entonces vamos con la última pregunta de este día, hermanos, solamente para poder tomar en cuenta en referencia a conocimiento del carácter de Dios. ¿Necesitamos todos ser teólogos? ¿Necesitamos ser teólogos para poder conocer verdaderamente a la persona de Dios? Y hermanos, yo creo que ese es un concepto que pues obviamente se ha malentendido, ¿no? Porque en la realidad, pues inclusive alguna vez nuestro hermano Israel nos lo mencionó acerca del libro de
no recuerdo si es Sproul, acerca de todos somos teólogos. Sí, es de él. Entonces hace una hincapié acerca de que teología es, o teólogo es conocer de Dios, acercarse a Dios, relacionarse con Dios, ¿no? Pero no nada más es una relación basada en tus sentimientos, porque si tú basas tu relación teóloga, vamos a llamarlo así, con Dios, acerca de tus sentimientos, acerca de tu estado emocional, pues obviamente no va a producir fruto ni va a crecer. Pero el conocimiento personal acerca de Dios, en base a las Escrituras, en base a la doctrina pura de la palabra, hermanos, porque hoy en día vivimos en generaciones en las cuales han torcido todo. Entonces por eso necesitamos ir a la pureza de las Escrituras, a la dependencia del Espíritu Santo, para poder entonces tener esa relación con nuestro Dios en base teológica. Entonces creo que no sé si necesitemos ser teólogos. Pues yo creo que sí, pero en el concepto que mencionaste de conocer a Dios, de hecho es el mismo hermano R.C. Sproul que dice que no se trata de que si tengo que ser o no, si debo ser teólogo o no, claro, sino si vas a ser uno bueno o uno malo, porque al final todos nuestra teología es lo que conocemos de Dios. Tal vez puedas tener una teología pobre, una teología deficiente, una teología equivocada, o una teología nutrida, una teología bíblica, una teología correcta, ortodoxa, conforme a las Escrituras, ¿no? Claro. Y con ortodoxo me refiero a aquello que está apegado a la regla, eso significa, no con algo frío, seco. Había otro hermano, Martin Lloyd Jones, que él decía que la predicación era teología ardiente. O sea, lo que tú hablas de Dios es teología ardiente, sí, se me acuerda. Entonces tienes que ser, cuando alguien predica debe estar hablando, igual yo pienso de los cantos que se entonan en las iglesias. Tiene que ser teología. Los hermanos que están cantando al frente, los hermanos que están dirigiendo, deben estarse esforzando. Deben ser... El hermano Otto nos lo dijo así en algún momento. El ministro de la música debe ser un ministro de la palabra. No puedes quedarte nada más con eso. Tienes que conocer por qué vas a cantar. Y luego lo cantas hueco, porque no entiendes lo que estás cantando, vacío. Sí, claro. No tiene mayor resultado, ¿no? O sea, es ruido, como dice el Salmo. El sonido de sus salmodias es como un ruido. Claro. No lo recibo como alabanza. No es olor fragante, porque no deriva de un conocimiento, no hay una relación. Claro, no, inclusive humanamente a las personas que asisten a un concierto sienten más emoción hasta algunas veces. Sí, lo que cantan. Porque al menos cantan verdades de su vida. De vida. Cantan tal vez de desamor, pero eso es una vida. Pero porque es verdad para ellos. Pero a veces... Imagínate. A veces usar palabras... Imagínate que yo escribo una canción y digo a mi esposa: tus cabellos rubios, tus ojos azules, tu piel blanca, ¿no? Y todos dicen, órale, no, está bien. Pero si conocen a mi esposa es de cabello oscuro, sí, claro, es de ojos cafés, es de tez morena. Ajá. A mí me encanta, así es, ella es hermosa. ¿Qué diría? Claro. Dice, ¿este cuate a quién le está cantando? Pues hay mucha gente que se pone a escribirle canciones a Dios, así. ¿A quién le está cantando? ¿A quién le está cantando? Él no le está cantando a Dios. Tengo un amigo desde el kinder, somos amigos, ¿no? Y tenemos mucha confianza, nos conocemos. Y yo le digo gordo, de repente, no siempre. Y en una ocasión fuimos a un lugar y estaban otros chavos ahí, otros cuates, y unos que no eran cuates. Y entonces en esa ocasión le digo, ¿qué pasa? Yo vieron que le decía, gordo, oye, gordo. Y de repente, y él me decía, ¿qué pasó? ¿No? Ya, así, por la relación. Y digámoslo, él es un atributo de él porque él es tan gordito. y de repente llega otro y le dice, oye, gordo. ¿Tú qué? Y ¿Se enojó? Y Pepe, mi amigo, volteó con la cara molesta y le dice, ¿por qué me dices así? Y el otro cuate, apenas conocido en ese momento, le dice, es que él te dice así. Dice, sí, pero pero tú ¿quién eres? Dice, él lo conozco de toda mi vida, pero tú. Fíjate. Sirva este ejemplo burdo para tener temor. Claro.
cuando nos referimos a Dios, cuando cantamos a Dios. Bendita gracia que nos permite hacerlo. Bendita gracia, porque dicen, es que qué duro, entonces nadie le puede hablar a Dios. Claro que sí, por Cristo. Amén. Solo por gracia, solo por gracia. Entonces así valoraremos lo que en otro tiempo jamás hubiéramos podido. Amén. Lo que no somos dignos ni seríamos dignos jamás, hoy por Cristo lo podemos hacer. Amén. Entonces hacerlo con responsabilidad, claro, con cuidado, con conocimiento, con palabra de Dios. Amén. Si ya por hecho no merecíamos referirnos a Dios como santo, santo, santo por nuestra condición, pues ahora por Cristo, como bien lo dices, ¿no? Pues qué regalo, qué dádiva de Dios que podamos dar con toda solemnidad y respeto hacia esta obra que ha hecho Dios, ¿no? Porque ese ejemplo creo que nos ayudó mucho, obviamente para conocer la solemnidad de la persona de Dios. Y obviamente para saber que nosotros, hermanos, si ya se nos ha dado entrada hasta, decía el hermano Tozer en el libro de los atributos de Dios, que es el que estamos tomando como referencia, hermanos. Si alguno de ustedes lo quiere leer, adelante. También está el de Pink. W. Pink, igual de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Entonces, hermanos, aquí les recomendamos también la literatura, obviamente, para que ustedes, porque no es exclusiva de nosotros ni de nadie, ¿no? Entonces, para que ustedes también puedan conocer, pero hacía una referencia, una semejanza a lo que hoy actualmente tal vez está haciendo en algunas congregaciones, en referencia a la alabanza, ¿no? En referencia a como los ejemplos que decían. El pueblo judío, hermanos, tomaba tan solemne el altar a Dios, que en el momento en el que el pueblo romano empezó a sacrificar cerdos sobre el altar, hermanos, el pueblo se desgarraba sus vestiduras y obviamente era algo que lo tomaban como blasfemia hacia Dios. ¿Qué diría alguno de los nuevos? Bueno, al fin y al cabo se está haciendo culto a Dios. Al fin y al cabo, no. Claro que no. Ese es el tamaño del cual estamos, que Dios quiere, hermanos, desea que obviamente se le tome la veracidad a Él, que del tamaño así como el pueblo no permitía, inclusive no permitía por sobre sus vidas, que se hiciera tal acto en el altar, como para que hoy en la congregación se permita estar haciendo este tipo de actos, este tipo de conciertos, este tipo de actividades, tal vez, y no estamos tachando a todos, sino que obviamente aquellos que solamente no hacen más que circo, no hacen más que obras inicuas que van en contra del verdadero conocimiento a Dios, hermanos. Que le ofenden, exactamente. Entonces, si conocemos a Dios, a este verdadero Dios, hermanos, vamos a conocer que lo que podemos hacer le ofende, pero también no en una vida de temor, sino en una vida de gracia, como lo que decías, ¿no? Si ya no conociendo de Dios y ahora por Jesucristo viviendo en gracia, pues con todo temor y con la gracia de Dios sigamos actuando, ¿no? Y obrando. Entonces, hermanos, pues ya se nos acabó el tiempo para este primer tema acerca en referencia al carácter de Dios, en donde abarcamos a grandes rasgos pues varios puntos, hermanos, pero rogamos en el Señor que nos pueda seguir ayudando el Señor para poder introducirnos en estos temas en donde pues obviamente no tenemos nosotros todo el conocimiento ni toda la sabiduría, hermanos, pero creemos que la suficiencia de las Escrituras y también la línea que nos marca al menos o que nos ayuda esta herramienta del libro de W. Tozer acerca de los atributos de Dios nos van a ayudar, hermanos, cada vez más, y claro también el de Pink nos van a ayudar cada vez más a poder conocer a este Dios vivo, hermanos, del cual obviamente con todo temor y con todo temblor podemos acercarnos gracias a la gracia de Cristo Jesús. Gracias, Pablo. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Y gracias, Casa. Dios te bendiga. Y si Dios nos lo permite, hermanos, pues nos estaremos viendo la próxima semana. De entre tanto, pues que el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo en esta semana. Bendiciones, hermanos.